El otro día estuvimos hablando de los mandalas, ¿no? Cómo hacer una forma, ¿no? De ese cuadrado y ese círculo para tener una ligación entre el alma y la cosmología, ¿vale? A través de los mandalas, pues claro, venía un poco con el tema este del Dharma. Yo recuerdo que ligándolo con la arquitectura, ¿vale? Allá por el 2018, cuando nació mi hija, me invitaron a una charla de un arquitecto muy famoso aquí en Bangkok, ¿no? Bueno, aquí en Tailandia y aquí en Bangkok. Y este se llama Amata, ¿no? Y tiene vamos a quitar ya esta parte, ¿no? Porque aquí ya empezamos a decir cosas y entonces siempre es interesante que apunte nombres y tal por si alguno de vosotros quiere buscar luego y ver pues, cosas locales de aquí de Tailandia, ¿no? Entonces, hay un señor, un arquitecto que se llama Amata, ¿ok? Y este arquitecto tiene una empresa que se llama Departamento de Arquitectura, Department of Architecture, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo estuve en una charla que dio él, bueno, en inglés las llaman lectures, right? ¿Vale? Y entonces en ese momento, acababa de inaugurar un edificio en China, que diremos luego la provincia, y pues este tío hablaba de cómo fue a esa provincia de China, le estaban diciendo dónde tenía que proyectar, ¿no? El edificio, era un hotel, ¿no? Una especie de estos de hotel de lujo, de semi-retiro, ¿no? En plan rollo así de meditación, ¿vale? Y entonces lo llevaron a un sitio, ¿vale? Que le impresionó mucho, ¿no? Un sitio muy tranquilo, que le hablaban de estar aislado, ¿sabes? Le hablaban de los colores del entorno. Y entonces este tío se quedó tan impresionado y aislado, ¿no? Porque dice que cuando llegó por la mañana y vio el amanecer, ¿no? Pues era un poco como esto que he contado de la Annapurna, ¿sabes? Había como una... ¿cómo se dice? Foggy en español. Había como una niebla, ¿vale? Entonces esta niebla empezaba no a dejar entreverse así entre el amanecer. Y entonces él notó cómo iban cambiando los tonos de los colores del campo donde él tenía que levantar su edificio que tenía pendiente de imaginar, porque estaban viendo simplemente el lugar, ¿no? Entonces él fue a lo que es a lo que los arquitectos llaman lo que es empaparse del lugar, ¿no? A sentir el lugar donde el edificio se va a levantar y a ver qué emociones, qué sensaciones le va transmitiendo, ¿no? O sea, es un poco para como disfrutar de la escenografía, ¿no? Del lugar existente, ¿no? Y entonces, con esta observación, él empezó a tener ese significado, ¿no? De lo que es un poco también su proyecto de vida como arquitecto, ¿no? Y entonces él se aisló de repente de todo, él se dejó llevar por sus 5 sentidos, ¿no? Y entonces empezó a ver que los colores dominantes eran como las películas, esto lo contó muy bien, ¿no? En esa charla, ¿no? Porque empezó a poner fotos del lugar y luego empezó a hacer las metáforas relacionándolo. Entonces él decía que los primeros colores del día recordaban muchísimo, ¿no? Del terreno, de la vegetación, recordaban muchísimo a los tonos de las películas de Technicolor, ¿no? De los años 60, 70, ¿no? De Hollywood, ¿no? Entonces él echó sus fotografías del lugar, estuvo paseando por ahí, sintiendo, ¿no? Emociones, sintiendo lo que era andar y experimentar por ese lugar. Y una vez que llegó a casa, ¿no? Tras una meditación, ¿no? Ahí a verse de paseos y tal,
una vez que llegó a su oficina, pues él ya se puso a imaginar, ¿no? Y entonces, pues de ahí, de esa parte de los colores, empezó a imaginar cómo podría ser el edificio integrado y respetando los colores del contexto, ¿vale? Y encontró ahí su lenguaje, ¿no? O su manera de reinventarse como arquitecto, ¿no? De definir su rol como arquitecto, ¿no? Entonces me gustó eso mucho como lo explicó, porque parece ser que encontró ahí su lenguaje arquitectónico, ¿no? Y bueno, pues muchos proyectos ya empiezan a tener, desde ese momento, empiezan a tener un carácter muy peculiar y muy personal, ¿no? De la arquitectura que diseña, ¿no? Entonces, lo que me gustó de este arquitecto, Amata, era cómo definía su rol, ¿no? Su carrera profesional de arquitecto, ¿no? Como que él había estudiado arquitectura y tal, pero nunca se había encontrado a sí mismo siendo arquitecto hasta la visita de ese lugar y experimentó algo que nunca había sentido antes, ¿no? Y la verdad es que el edificio está bastante interesante. De hecho, el edificio se llama The Mist, que es la niebla, ¿no? En inglés, ¿no? El edificio del que estoy hablando se llama The Mist. ¿Ok? Entonces tú pones The Mist, Departamento de Arquitectura, ¿vale? En Google y te aparecerá. De hecho, vamos a hacerlo aquí un poco una prueba y así puedo poner un poco el ejemplo de por qué dice el ejemplo de por qué dice esto de las películas Technicolor, ¿vale? Vamos a ver, porque yo no soy mucho de iPad, esto es de mi mujer y de mi hija. Yo soy más de ponerme a trabajar en el ordenador. Entonces, vamos a ver. Ponemos Amata, ¿vale? O ponemos The Mist, ¿vale? The Mist, Departamento de Arquitectura. Y debería salirnos Photos of the Building, del edificio, ¿vale? Miss Hot Spring Hotel. Parece ser que le han cambiado el... Mira, este es un poco el edificio, ¿no? ¿Vale? Entonces empezó a imaginarse con esas fotos que él echó en el sitio, pues empezó a diseñar, ¿no? Entonces ahí vemos la niebla, ¿vale? A ver que lo pille bien en cámara. Sí, ahí vemos la niebla y entonces cómo se va acercando, ¿no? Me acuerdo que él contó también que le ponía un lago enfrente del edificio para que cuando tú llegases, la lámina del agua, como tú no puedes andar por el agua, te alejaras del edificio y entonces él te diseñaba el recorrido hasta entrar al edificio, ¿no? Entonces, toda la experiencia que es recorrer por aquí hasta la entrada del edificio, te ponía el edificio en perspectiva para que vieses ese reflejo con el amanecer y esos colores de la fachada, ¿vale? Que se reflejan en el agua, ¿no? Entonces te entra ese estado de misticismo que él sintió, ¿no? Es lo que él quiere decir con esto, ¿no? De diseñar, ¿no? Aquí vemos lo de los colores estos Technicolor, ¿no? Y es diseñar todo el edificio de manera que las sensaciones, ¿no? Los sentidos, todos los sentidos están en alerta, ¿no? Entonces tú no simplemente estás viendo, tú estás sintiendo, ¿no? Emociones, ¿no? Al ver el edificio, ¿no? A mí este proyecto en su día me impresionó mucho, ¿no? Sobre todo los detalles de fachada, ¿no? Que ponen por aquí, ¿vale? A través de vidrios, ¿no? De colores, ¿no? Y me pareció increíble el misticismo, ¿no? Y la manera que tuvo este señor de explicar cómo se encontró a sí mismo, ¿sabes? Ya cercano a los 50 años, ¿no?
en su rol como arquitecto, ¿vale? Y ponerse a diseñar así, oye, pues hay un momento en la vida en el que uno ya pasa de todo, ¿no? Y se dedica a buscarse a sí mismo de otra manera, ¿no? Y entonces, pues este señor parece ser que lo encontró diseñando ese proyecto, ¿vale? Bueno, no he mirado la localización de China, creo que estaba en el sur, ¿vale? Pero bueno, ahí si pones The Mist, Departamento de Arquitectura, te aparecerá y si quieres pillarte un vuelo y pillarte una habitación ahí, pues oye, pues igual va y sale barato, ¿vale? Pues esto me lleva a que últimamente, o sea, con esta conversación que tuve con Krishna, pues es como que hay mucho estudiante, mucho arquitecto, estudiante en la facultad donde trabajo que sí que te hablan del Dharma y de la búsqueda esta espiritual y de alinear tus responsabilidades en la vida con la naturaleza, con el universo. Y me parece interesante porque este año me han venido ya 3 y me están hablando de esto, ¿no? Entonces no sé si es como un despertar en la juventud, ¿no? Por lo menos de aquí del sudeste asiático, pero todos me están hablando de emocionar, de los chakras, de crear arquitectura para las sensaciones, para las emociones, ¿no? Y bueno, pues está viendo ahí una nueva posibilidad que nunca antes lo había explorado, ¿sabes? Entonces, en eso estamos. Y el recuerdo más parecido a esto era este arquitecto cuando lo desveló, ¿no? La manera en la que tuvo. Siempre es emocionante encontrarte con algo así porque recientemente, pues el martes estuve hablando con un chico que estaba me hablando de cómo mejorar la ciudad de donde él viene, ¿no? De Birmania, que es la capital de Yangon, ¿vale? Y entonces me habla de un compañero suyo que se ha metido a monje, ¿no? Ha acabado la carrera de arquitectura y entonces, bueno, aquí en el sudeste asiático, bueno, en el sudeste asiático, aquí todos los budistas y tal, pues parece ser que una vez en la vida tienen que ser monjes, ¿no? Entonces se van al templo, se rapan la cabeza y y se, se hacen unas semanas, un mes, ¿sabes? Para estar, para estar de retiro espiritual, ¿no? Entonces, pues mira, voy a poner la foto. Voy a poner aquí que se me acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Arcar, ¿no? Que es como se llama el chico, se ha metido ahora a monje, ¿no? Entonces aquí tengo la foto, ¿no? Entonces esto, según me dice mi mujer, aquí, ¿no? Se meten, ¿no? Están ahí, no sé cuánto tiempo va a estar, pero se rapan la cabeza, como se ve ahí en la imagen, ¿vale? Y pues están ahí meditando y estoy esperando a ver si sale porque le he dicho, yo estoy muy interesado en esto, igual voy a hacer yo ahora un retiro espiritual, ¿sabes? En fin, esta parte es bonita porque cuando relacionas esta parte del retiro espiritual con profesionales como este señor que es muy conocido, tuvo esta iluminación, ¿vale? Pues es agradable, ¿no? Ver cómo se diseña, ¿no? Porque todo es como que viene de dentro. Entonces intentas hacer una especie de universo, ¿no? De crearte un universo que puedas compartir con otros, ¿no? Y queda ese edificio del de Mist, ¿no? Y eso más o menos es un poco lo que me ha hecho preguntarme esta parte del Dharma, ¿no? Porque tú puedes estudiar una carrera, ¿vale? Puedes tener una experiencia muy brutal
con un contacto con la naturaleza y de repente tu percepción cambia de una manera brutal, ¿no? Entonces, eso hay edificios, ¿no? que lo reflejan y el que hemos visto hoy, pues lo hace, ¿no? Entonces, saber que una construcción, que un edificio te puede emocionar, ¿sabes? Te puede crear unas sensaciones, ¿no? Que bueno, ahí en Europa tenemos el Panteón, ¿sabes? Ahí en Roma, que cualquiera que lo vaya a ver, ¿no? Arquitecto o no, es un edificio que te corta el aliento, ¿no? La respiración, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo creo que la manera esta en la que te hablan aquí los asiáticos, ¿no? De lo que es el sentir de la arquitectura a través de las emociones, la tranquilidad, la armonía, la cosmología, no se siente de la misma manera allí en España, porque de hecho estoy en contacto con alguna persona recientemente en España haciendo un proyecto, ¿vale? Y sí que notas toda esa tradición clásica de la arquitectura que tenemos, ¿no? Ese bagaje clásico, ¿no? De romano y griego, ¿vale? Que lo que nos hace es no tanto sentir, no tanto es emocionarnos, sino ponernos como un yugo de peso, ¿no? De que sería esa educación clásica, ¿vale? Que nos colgamos simplemente por nacer europeos, ¿vale? Pero no te llevan, aunque el panteón te emocione, ¿no? No te lleva a sentir esa relación con el universo y con tu interior mismo, ¿no? Que eso sí que yo pues lo he sentido en Asia, ¿no? Y nada más.